Ricardo Vega tenía en su pantalla 127 fotografías de ancianos. Cada una tenía escrito al lado, completado, 50,000 pesos. Con su estafa de «Tu nieto está en el hospital muriendo, envía dinero rápido», había robado 6.4 millones de pesos en 8 meses. Pero Ricardo no sabía que su objetivo número 128 sería la madre de 81 años del presidente Gustavo Petro. Cada mañana Ricardo llegaba a su oficina, un apartamento convertido en call center criminal, donde él y sus 12 cómplices ejecutaban lo que habían perfeccionado como Operación Nieto Falso. Su método era diabólicamente simple: llamar a ancianos fingiendo ser sus nietos heridos en accidentes graves, crear pánico emocional absoluto y exigir transferencias inmediatas de dinero para cirugías de emergencia. «Buenos días, equipo», saludaba Ricardo cada mañana mientras revisaba la lista de nuevas víctimas potenciales. Recuerden, llanto convincente, urgencia médica, amenaza de muerte inmediata. Si no están llorando en los primeros 30 segundos, cuelguen y llamen al siguiente. Sus empleados eran actores fracasados que habían encontrado en el crimen telefónico una manera de utilizar sus habilidades de interpretación para ganar más dinero en una llamada que en un mes de teatro. Habían convertido el engaño emocional en una ciencia exacta. ¿Alguna vez has recibido una llamada de emergencia que te hizo entrar en pánico total? Después de ver esta historia, nunca más responderás el teléfono sin verificar primero quién realmente está llamando. Comenta si o no has recibido llamadas sospechosas fingiendo ser familiares. Suscríbete porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu forma de proteger a tus abuelos. Durante 8 meses, 127 ancianos colombianos fueron víctimas de la estafa telefónica más cruel y sistemática de la historia. Ricardo Vega había perfeccionado el arte de imitar voces de nietos adolescentes para convencer a abuelos de que sus nietos estaban muriendo en hospitales y necesitaban dinero inmediato para cirugías de emergencia. 6.4 millones de pesos robados utilizando el amor incondicional que los abuelos sienten por sus nietos. No era un criminal callejero improvisando. Ricardo había estudiado psicología del comportamiento y había aplicado técnicas de manipulación emocional específicamente diseñadas para quebrar la resistencia de personas mayores en situaciones de pánico. Su call center criminal operaba como una empresa legítima, con horarios establecidos, metas de ventas y bonificaciones por performance. La crueldad del sistema radicaba en que Ricardo atacaba el vínculo emocional más fuerte que existe, el amor de los abuelos hacia sus nietos. Sabía exactamente qué palabras usar para generar terror maternal, cómo imitar la voz de adolescentes en pánico y cómo crear urgencia temporal que no dejara tiempo para verificación. 3 ancianos se habían suicidado al descubrir que habían sido estafados y que habían perdido los ahorros de toda su vida creyendo que salvaban a sus nietos. Si quieres saber cómo los estafadores pueden convertir el amor familiar en una herramienta de destrucción total, no olvides darle like a este video porque esta historia revelará la vulnerabilidad que todos tenemos cuando el pánico emocional nubla nuestro juicio. Ricardo Vega había construido el call center criminal más sofisticado que había operado en Colombia, disfrazado como una empresa legítima de telemarketing en el piso 8 de un edificio comercial en el centro de Bogotá. Cada mañana, 12 empleados llegaban puntualmente a trabajar en lo que para cualquier observador externo parecía una oficina normal de ventas telefónicas. La diferencia era que en lugar de vender productos, vendían mentiras diseñadas para robar los ahorros de ancianos vulnerables. Ricardo había dividido a su equipo en especialistas, imitadores de voz, que se especializaban en sonar como adolescentes en pánico, creadores de urgencia, que inventaban escenarios médicos convincentes, y financieros de emergencia, que manejaban las transferencias de dinero. La clave del éxito, explicaba Ricardo durante sus reuniones matutinas, es hacer que el abuelo sienta que cada segundo que pasa sin enviar dinero es un segundo más cerca de la muerte de su nieto. No les damos tiempo para pensar, solo para actuar por pánico. María Fernanda López, de 23 años, era la mejor imitadora de voz adolescente del equipo.
Podía modificar su tono para sonar como un nieto de cualquier edad entre 15 y 20 años, y había perfeccionado 17 tipos diferentes de llanto que correspondían a diferentes tipos de emergencias médicas. «Abuela, soy yo, tu nieto Juan», comenzaba María Fernanda con voz quebrada. «Tuve un accidente terrible, estoy en el hospital, me están operando, pero los doctores dicen que necesitan 50,000 pesos ahora o me voy a morir desangrado». Carlos Alberto Ruiz, de 28 años, se especializaba en crear urgencia médica, proporcionando detalles técnicos convincentes sobre condiciones hospitalarias falsas. Había memorizado terminología médica suficiente para convencer a cualquier anciano de que la situación era genuinamente crítica. «Señora, soy el doctor que está atendiendo a su nieto», interrumpía Carlos con voz autoritaria. «La situación es extremadamente grave, tiene hemorragia interna severa y necesitamos autorización para cirugía de emergencia. El costo es 50,000 pesos y debe ser transferido en los próximos 15 minutos o perderemos al paciente». Andrea Carolina Vázquez, de 25 años, manejaba la transferencia de pánico, coordinando cómo y dónde los ancianos debían enviar el dinero. Había creado un sistema de cuentas bancarias rotativas y puntos de retiro que hacían imposible rastrear los fondos robados. «Abuela, escúchame bien porque me estoy debilitando», continuaba María Fernanda con voz cada vez más débil. «La enfermera te va a dar el número de cuenta donde tienes que transferir el dinero. Por favor, hazlo rápido, siento que me voy a desmayar». El call center operaba de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., como cualquier empresa legítima. Ricardo había establecido metas diarias. Cada empleado debía generar al menos 2 transferencias exitosas por día, con un promedio de 50,000 pesos por víctima. Los empleados que superaban las metas recibían bonificaciones del 10% sobre el dinero robado. «Esto no es solo un trabajo», motivaba Ricardo a su equipo. «Ustedes son artistas de la persuasión. Están utilizando sus talentos para generar ingresos superiores a cualquier trabajo convencional». Pero lo que hacía particularmente cruel el sistema de Ricardo era que había estudiado profundamente la psicología de los ancianos para maximizar su vulnerabilidad. Había identificado que las llamadas más exitosas ocurrían entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cuando los abuelos estaban solos en casa, alertas mentalmente, pero sin familiares cercanos que pudieran intervenir. Ricardo mantenía una base de datos detallada de víctimas potenciales que incluía nombres de ancianos, números de teléfonos, nombres de nietos reales obtenidos a través de redes sociales y horarios típicos cuando estaban solos en casa. Esta información la compraba a empleados deshonestos de bancos y empresas de servicios públicos que tenían acceso a datos personales de clientes mayores. Doña Carmen Rodríguez, 78 años, vive sola, tiene nieto llamado Juan de 19 años que estudia en la Universidad Nacional. Leía a Ricardo de su base de datos. Llamar martes a las 11 a.m., usar voz masculina adolescente, mencionar la universidad para establecer credibilidad. Cada llamada seguía un guión meticulosamente diseñado que comenzaba estableciendo identidad emocional, mencionando detalles reales sobre el nieto, continuaba con creación de pánico médico, accidente grave, sangrado, cirugía urgente, y terminaba con demanda financiera inmediata, transferencia bancaria, amenaza de muerte si no se actuaba rápidamente. El sistema de Ricardo había evolucionado durante 8 meses hasta convertirse en una máquina perfecta de robar dinero a ancianos. Había comenzado con estafas simples, pero había añadido capas de sofisticación, efectos de sonido de hospital para crear ambiente, múltiples voces para simular equipo médico y técnicas de persuasión psicológica que hacían casi imposible que las víctimas mantuvieran el pensamiento crítico. «El secreto», explicaba Ricardo a nuevos empleados, «es que los abuelos quieren creer que están salvando a sus nietos. Nosotros solo les proporcionamos una narrativa convincente que confirme sus peores miedos y les damos la oportunidad de sentirse como héroes enviando dinero». Pero Ricardo había cometido un error estratégico. Había asumido que podía operar indefinidamente sin atraer atención oficial. No había considerado que eventualmente llamaría al familiar de alguien con poder suficiente para destruir toda su operación. Su base de datos incluía el nombre de
Mercedes Urrutia, 81 años, viuda, vive sola en Zipaquirá, sin saber que Mercedes era la madre del presidente Gustavo Petro. Cuando Ricardo programó esa llamada para un martes por la mañana, había sellado el destino de toda su red criminal. El martes 15 de marzo a las 10:47 am, María Fernanda López marcó el número telefónico que cambiaría todo, el de Mercedes Urrutia, madre del presidente Gustavo Petro. En la pantalla de Ricardo aparecía la información básica: 81 años, viuda, vive sola, tiene hijo llamado Gustavo que trabaja en gobierno. María Fernanda activó su modulador de voz para sonar como un hombre joven y comenzó la llamada que destruiría toda la operación criminal. ¿Abuela Mercedes?, preguntó María Fernanda con voz quebrada. Soy yo, Gustavo, tu hijo. Estoy en el hospital. Tuve un accidente terrible. Mercedes Urrutia, a sus 81 años, sintió que el mundo se le detenía. Gustavo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? No, abuela, estoy muy mal, continuó María Fernanda siguiendo el guión perfectamente. Un carro me atropelló, tengo hemorragia interna, los doctores dicen que necesito cirugía urgente, pero cuesta 50,000 pesos y tiene que ser ahora o me voy a morir. Mercedes comenzó a llorar desesperadamente. Para ella, la voz sonaba exactamente como su hijo cuando era joven, y el pánico maternal había anulado completamente su capacidad de razonamiento crítico. «Dime qué hacer, mi amor, dime cómo te ayudo», suplicaba Mercedes entre sollozos. Carlos Alberto Ruiz tomó otra línea simulando ser el doctor. «Señora Urrutia, soy el doctor García que está atendiendo a su hijo. La situación es crítica. Necesitamos que transfiera 50,000 pesos inmediatamente a la cuenta de emergencias del hospital o no podremos proceder con la cirugía». Mercedes, aterrorizada por la posibilidad de perder a su hijo, corrió al banco más cercano sin cuestionar nada. Durante el trayecto, mantuvo la llamada telefónica abierta mientras María Fernanda gemía de dolor fingido y Carlos proporcionaba actualizaciones médicas cada vez más urgentes. «Su presión arterial está bajando», reportaba Carlos con voz preocupada. «Necesitamos esa autorización financiera en los próximos 10 minutos o vamos a perder al paciente». Mercedes llegó al banco llorando histéricamente y exigió transferir inmediatamente sus 50,000 pesos de ahorros a la cuenta que le habían proporcionado. El cajero, viendo a una anciana en pánico absoluto, procesó la transferencia sin hacer preguntas adicionales. «Ya está, mi amor», gritó Mercedes al teléfono. «Ya mandé el dinero. Salva a mi hijo, por favor». María Fernanda y Carlos celebraron internamente el éxito de otra estafa, pero no sabían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas criminales. Mercedes regresó a casa y pasó las siguientes 4 horas en pánico absoluto, esperando noticias del hospital. Cuando no recibió ninguna llamada de seguimiento, comenzó a preocuparse más. Decidió llamar directamente a Casa de Nariño para hablar con su hijo. «Señora Mercedes», le respondió la secretaria presidencial, «el presidente está en reunión, pero puedo confirmarle que está perfectamente bien. Ha estado en la oficina toda la mañana». Mercedes sintió que el mundo se le desplomaba. «¿Cómo que está bien? ¿No está en el hospital? ¿No tuvo un accidente?» «No, señora, el presidente ha estado trabajando normalmente. ¿Hay algún problema?» Mercedes comenzó a entender que había sido víctima de una estafa cruel. No solo había perdido sus ahorros, sino que había vivido 4 horas de terror absoluto, creyendo que su hijo estaba muriendo. La combinación de pérdida financiera y trauma emocional la devastó completamente. Cuando Mercedes le contó al presidente lo que había pasado, la reacción de Petro fue de furia absoluta. No era solo que hubieran robado dinero a su madre, habían utilizado su amor maternal para torturarla psicológicamente durante horas. «Mamá», le dijo Petro abrazándola mientras ella lloraba, «te prometo que vamos a encontrar a las personas que te hicieron esto y van a pagar por cada lágrima que te han hecho derramar». Petro inmediatamente convocó una reunión de emergencia con el director de la Policía Nacional, el fiscal general y los jefes de inteligencia. La orden presidencial fue clara: quiero que identifiquen y arresten a cada persona involucrada en esta red de estafas telefónicas. Esto ahora es prioridad nacional. Señor presidente,
le reportó el director de la policía. Hemos identificado que su madre no es la única víctima. Tenemos reportes de al menos 120 casos similares en los últimos 8 meses. Esto es una operación criminal sistemática. Entonces vamos a desarticularla sistemáticamente, respondió Petro. Quiero recursos ilimitados para esta investigación. Van a conocer lo que significa atacar a la familia del presidente de la República. La investigación comenzó inmediatamente utilizando el número de cuenta bancaria donde Mercedes había transferido el dinero. Los investigadores bancarios descubrieron que la cuenta estaba conectada a una red de 23 cuentas adicionales que habían recibido transferencias similares de ancianos durante 8 meses. Señor presidente, reportó el investigador financiero, hemos rastreado 6.4 millones de pesos en transferencias fraudulentas a estas cuentas. Al menos 127 víctimas ancianas han sido estafadas utilizando exactamente el mismo método usado contra su madre. Petro sintió que su indignación personal se transformaba en responsabilidad presidencial. No era solo venganza por su madre, era justicia para 127 familias que habían sido victimizadas por criminales que utilizaban el amor familiar como arma de destrucción. Vamos a convertir esta investigación en una operación pública, decidió Petro. Quiero que todos los colombianos vean las caras de las personas que están torturando psicológicamente a sus abuelos para robarles los ahorros de toda la vida. Durante las siguientes 48 horas, un equipo especializado de 30 investigadores trabajó para identificar la ubicación del call center criminal, los nombres de todos los empleados y las identidades de las 127 víctimas. Lo que encontraron confirmó que Ricardo Vega había creado una empresa criminal dedicada exclusivamente a torturar ancianos para lucrar con su sufrimiento. Pero Petro quería más que arrestos. Quería que la exposición pública de estos criminales sirviera como advertencia para cualquier otra persona que estuviera considerando victimizar ancianos. Decidió que la captura de Ricardo y su equipo se transmitiría en vivo para que toda Colombia viera cómo el Estado protege a sus ciudadanos más vulnerables. La investigación ordenada personalmente por el presidente Gustavo Petro se convirtió en la operación más grande contra estafas telefónicas en la historia de Colombia. Bajo el nombre código Operación Mercedes, un equipo de 50 investigadores especializados trabajó durante 72 horas continuas para rastrear cada aspecto de la red criminal de Ricardo Vega. El primer paso fue el análisis forense de las comunicaciones telefónicas. Los técnicos de inteligencia rastrearon las llamadas realizadas desde el número que había contactado a Mercedes Urrutia y descubrieron que ese mismo número había realizado 847 llamadas a ancianos durante los últimos 8 meses. Señor presidente, reportó la directora de inteligencia, hemos identificado la ubicación exacta del call center. Operan desde un edificio comercial en el centro de Bogotá, piso 8, oficina 804. Tienen 12 empleados que trabajan horario normal de oficina, estafando a ancianos como si fuera un trabajo legítimo. Petro ordenó vigilancia 24 horas del edificio para documentar quiénes entraban y salían, qué horarios manejaban y cómo operaba exactamente su sistema criminal. Lo que los investigadores descubrieron fue una operación más sofisticada de lo que cualquiera había imaginado. No son criminales improvisados, explicó el jefe de operaciones. Tienen estructura corporativa completa, horarios establecidos, metas de ventas, bonificaciones por performance, base de datos de víctimas y sistema de lavado de dinero. Han convertido la tortura psicológica de ancianos en un negocio industrial. Los investigadores también descubrieron que Ricardo había estado expandiendo sus operaciones. En su computador encontraron planes para crear call centers similares en Medellín, Cali y Barranquilla, con el objetivo de nacionalizar la estafa telefónica contra ancianos. El plan de Ricardo era crear una red nacional de tortura de ancianos, reportó el analista de inteligencia. Su objetivo era generar 50 millones de pesos mensuales robando abuelos en todo el país. Pero la evidencia más perturbadora vino del análisis psicológico de las víctimas. Los investigadores contactaron a las 127 personas estafadas y descubrieron que 3 habían suicidado después de perder sus ahorros, 23 habían desarrollado depresión severa y 67 habían perdido completamente la confianza en comunicaciones telefónicas.
Ricardo no solo robó dinero, concluyó la psicóloga forense asignada al caso, destruyó la capacidad de 127 ancianos para confiar en sus propias familias. Muchos ahora viven con terror constante de que sus nietos realmente estén en peligro. Doña Carmen Rodríguez, de 78 años, había sido una de las víctimas que más sufrió. Después de enviar sus 50,000 pesos de ahorros creyendo que salvaba a su nieto Juan, había descubierto la estafa cuando Juan llegó a visitarla esa misma tarde completamente sano. «Casi me muero del susto», confesó Carmen durante su entrevista con investigadores. «Durante 6 horas creí que mi nieto estaba muriendo, por mi culpa por no enviar dinero más rápido. Cuando descubrí que todo era mentira, quise morirme de la vergüenza». Carmen había intentado suicidarse tomando una sobredosis de pastillas para la presión arterial. Solo la llegada oportuna de su hija la había salvado. «No podía vivir sabiendo que había sido tan tonta», explicaba entre lágrimas. El testimonio de Carmen solidificó la determinación de Petro de hacer que la captura de Ricardo fuera un evento público que sirviera como advertencia nacional sobre los peligros de las estafas telefónicas. «Vamos a arrestar a Ricardo Vega en vivo», decidió Petro durante una reunión de seguridad nacional. «Quiero que todos los abuelos de Colombia vean que el Estado los protege y que todos los criminales vean qué les pasa a quienes atacan a nuestros ancianos». La operación se programó para el viernes por la mañana, cuando el call center estaría en plena operación. El plan era rodear el edificio con 100 agentes, cortar todas las comunicaciones y arrestar simultáneamente a todos los empleados mientras estaban en proceso de estafar ancianos. «Queremos capturarlos con las manos en la masa», explicó el comandante operacional. «Van a ser arrestados mientras estén literalmente torturando psicológicamente a abuelos por teléfono». Petro también ordenó que se preparara una transmisión presidencial especial para esa misma noche, donde expondría toda la evidencia recopilada y mostraría las grabaciones de Ricardo coordinando estafas. La idea era utilizar el caso de su propia madre para concientizar a toda la población sobre estos crímenes. «Mi madre fue víctima número 128», había decidido Petro, «pero va a ser la última víctima de esta red criminal». Durante los días previos a la operación, los investigadores habían instalado equipos de grabación que documentaron 47 llamadas adicionales de estafa ejecutadas por el equipo de Ricardo. Tenían evidencia en tiempo real de ancianos siendo torturados psicológicamente para robar sus ahorros. «Abuela Rosa, soy tu nieto Carlos, me están operando del corazón, si no envías 60,000 pesos en una hora, me voy a morir», se escuchaba en una de las grabaciones más recientes. Los gemidos de dolor fingido de María Fernanda, combinados con las actualizaciones médicas urgentes de Carlos Alberto, habían convencido a Rosa García, de 83 años, de vender sus joyas familiares para reunir el dinero. «Estas grabaciones van a ser la evidencia central del juicio», decidió el fiscal asignado al caso. «Van a demostrar exactamente cómo estos criminales utilizan técnicas de tortura psicológica refinadas para quebrar ancianos vulnerables». La noche antes de la operación, Petro visitó personalmente a su madre Mercedes para confirmar que estaba preparada emocionalmente para la exposición pública del caso. «Mamá», le dijo Petro, «mañana vamos a arrestar a las personas que te hicieron daño. ¿Estás lista para que todo el país sepa lo que te pasó?». Mercedes, que había pasado días llorando por la humillación y el trauma, respondió con determinación: «Gustavo, si mi sufrimiento puede evitar que otros abuelos pasen por lo mismo, quiero que todo el mundo sepa lo que me hicieron esos criminales». La transmisión presidencial más personal e indignada en la historia de Colombia comenzó exactamente a las 8 p.m. del viernes, 6 horas después de la captura exitosa de Ricardo Vega y sus 12 cómplices. Petro apareció en pantalla con una expresión de furia controlada que ningún colombiano había visto antes. «Compatriotas», comenzó Petro, su voz cargada de una indignación personal que resonaba diferente a cualquier discurso político. «Esta noche vamos a hablar de algo que me afecta no solo como presidente, sino como hijo. Hace una semana, criminales torturaron psicológicamente a mi madre de 81 años para robarle los ahorros de toda su vida». La cámara hizo un close-up al rostro de Petro, donde se podía ver la combinación de dolor filial y determinación presidencial.
Pero mi madre no fue la única víctima. Durante 8 meses, una red criminal dirigida por Ricardo Vega ha torturado sistemáticamente a 127 ancianos colombianos utilizando el amor que sienten por sus nietos como arma de destrucción. En las pantallas apareció la fotografía de Ricardo Vega tomada durante su arresto 6 horas antes, donde se lo veía esposado y con expresión de shock total. Nada en su apariencia juvenil sugería la crueldad sistemática que había dirigido durante meses. Lo que vamos a mostrar, continuó Petro activando el primer archivo de audio, son grabaciones obtenidas durante nuestra investigación que documentan cómo Ricardo Vega y su equipo convertían el amor familiar en una herramienta de robo y tortura psicológica. La primera evidencia que se reprodujo en vivo fue devastadora. La grabación completa de María Fernanda López llamando a Mercedes Urrutia, fingiendo ser Gustavo Petro herido en un accidente. «Abuela Merced, soy yo, Gustavo, tu hijo. Estoy en el hospital, tuve un accidente terrible». Se escuchaba la voz modificada de María Fernanda en audio cristalino. La respuesta de Mercedes, llena de terror maternal, resonó en todo el país. «Gustavo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Estás bien?» Petro pausó la grabación y se dirigió directamente a la cámara con lágrimas en los ojos. Esa es la voz de mi madre creyendo que yo estaba muriendo. Durante 4 horas vivió el peor tormento que puede vivir una madre. Creer que su hijo está agonizando y que ella es la única que puede salvarlo. Las redes sociales explotaron inmediatamente. #Justicia para Mercedes se convirtió en tendencia mundial en menos de 2 minutos. Millones de colombianos compartían la grabación con indignación y solidaridad hacia la madre del presidente. Petro continuó reproduciendo la parte más cruel de la estafa. Carlos Alberto Ruiz fingiendo ser doctor y creando urgencia médica falsa. «Señora Urrutia, soy el doctor García. La situación es crítica. Necesitamos que transfiera 50,000 pesos inmediatamente o no podremos proceder con la cirugía». Se escuchaba la voz autoritaria de Carlos. «Mi madre corrió al banco llorando histéricamente», gritó Petro golpeando la mesa. «Transfirió los ahorros de toda su vida creyendo que me estaba salvando la vida. Estos criminales utilizaron mi nombre para torturar a la mujer que me dio la vida». La Audiencia Nacional estaba en shock. Petro había personalizado completamente la lucha contra estas estafas, transformando una política pública en una vendetta personal justificada. Petro reprodujo entonces las grabaciones más escalofriantes. Ricardo Vega dando instrucciones a su equipo sobre cómo maximizar el sufrimiento psicológico de los ancianos. «El secreto es hacerlos sentir culpables si no envían dinero», se escuchaba a Ricardo instruyendo a sus empleados. «Díganles que cada minuto que pasan dudando es un minuto más cerca de la muerte de sus nietos. Queremos que vivan con culpa el resto de sus vidas». La crueldad calculada de Ricardo dejó a Colombia entera sin palabras. No era solo un ladrón, era un torturador psicológico que había diseñado científicamente métodos para quebrar emocionalmente a ancianos. Ricardo Vega convirtió la tortura de abuelos en una ciencia exacta, continuó Petro mostrando documentos incautados. Tenía horarios óptimos para llamar, perfiles psicológicos de víctimas ideales y técnicas específicas para diferentes tipos de ancianos. Petro mostró entonces las estadísticas más devastadoras. 127 víctimas ancianas, 6.4 millones de pesos robados, 3 suicidios confirmados y 23 casos de depresión severa causada por trauma psicológico. Doña Carmen Rodríguez intentó suicidarse después de descubrir que había sido estafada, reveló Petro mostrando la fotografía de Carmen. Durante 6 horas creyó que su nieto estaba muriendo por su culpa. Esa culpa casi la mata. Pero el momento más poderoso de la transmisión llegó cuando Petro conectó en vivo con su propia madre Mercedes, quien había aceptado hablar públicamente sobre su experiencia. «Mamá», dijo Petro con ternura, «cuéntale al país cómo te sentiste cuando creías que yo estaba muriendo». La voz quebrada de Mercedes, de 81 años, resonó en todo Colombia.
Hijo, fueron las 4 horas más terribles de mi vida. Creí que te estabas muriendo y que yo no había sido lo suficientemente rápida para salvarte. Cuando descubrí que todo era mentira, quise morirme de la vergüenza. Mercedes continuó. Pero ahora quiero que todos los abuelos sepan que hay criminales que utilizan nuestro amor por nuestros nietos para robarnos. Nunca transfieran dinero sin verificar primero que realmente sea su familia quien está llamando. Petro anunció entonces los resultados de la operación. Ricardo Vega, María Fernanda López, Carlos Alberto Ruiz, Andrea Carolina Vázquez y 9 cómplices fueron arrestados esta mañana. Van a enfrentar cargos por estafa agravada, asociación criminal y tortura psicológica. Pero Petro tenía una sorpresa final. Había decidido donar personalmente 100,000 pesos adicionales a cada una de las 127 víctimas para ayudarlas a recuperar sus ahorros robados. Mi madre recuperó sus 50,000 pesos, anunció Petro, pero como presidente y como hijo, quiero que todas las víctimas de Ricardo sepan que el Estado las va a ayudar a recuperar su dignidad y su confianza. Petro cerró la transmisión con una advertencia directa a futuros criminales. A cualquier persona que esté considerando estafar ancianos, le digo esto: atacar a nuestros abuelos es atacar el corazón de Colombia. Y quien ataque el corazón de Colombia se va a enfrentar con todo el poder del Estado. Las imágenes de Ricardo Vega siendo llevado a prisión mientras ancianos victimizados gritaban «justicia» se convirtieron en el símbolo de que ningún criminal está por encima de la ley cuando victimiza a los más vulnerables. Las reacciones a la transmisión presidencial fueron inmediatas y emotivas de una manera que ningún discurso político había logrado antes. En menos de 2 horas, #MercedesUrrutia se había convertido en símbolo nacional de resistencia contra estafadores, y ciudadanos de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias con llamadas fraudulentas. Ricardo Vega fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer criminal en Colombia castigado específicamente por tortura psicológica sistemática contra ancianos. Sus cómplices recibieron sentencias entre 15 y 20 años. Durante el juicio, que se transmitió parcialmente en vivo, Ricardo intentó justificar sus crímenes con una frialdad que horrorizó al país. Los ancianos son vulnerables por naturaleza. Yo solo aproveché una oportunidad de mercado utilizando sus debilidades emocionales. María Fernanda López, quien había imitado la voz del presidente para torturar a su madre, se quebró completamente durante su confesión. Nunca pensé en el daño psicológico que estaba causando. Para mí era solo actuar para ganar dinero. Ahora entiendo que destruí la paz mental de 127 familias. El caso transformó completamente las políticas de protección a ancianos en Colombia. Petro implementó el protocolo Mercedes, que requiere verificación de identidad en múltiples pasos para cualquier transacción bancaria solicitada por teléfono a personas mayores de 65 años. Ningún abuelo volverá a poder transferir dinero basándose únicamente en una llamada telefónica, explicó Petro durante la ceremonia de implementación. Cada transacción requerirá confirmación presencial o verificación con familiares directos. Los bancos colombianos implementaron sistemas automáticos que detectan patrones de transferencias de emergencia típicas de estas estafas. Cuando un anciano intenta transferir cantidades significativas bajo presión temporal, el sistema requiere una espera obligatoria de 24 horas y confirmación familiar. Mercedes-Urrutia se convirtió en la vocera nacional de prevención contra estafas telefónicas. A sus 81 años comenzó a dar charlas en hogares geriátricos y centros de ancianos sobre cómo identificar llamadas fraudulentas. Si alguien les llama diciendo que su nieto está en peligro, enseña Mercedes en sus charlas, digan que van a llamar directamente al nieto o a sus padres. Los estafadores siempre van a inventar excusas de por qué no pueden esperar. El impacto emocional del caso trascendió lo legal. Familias colombianas desarrollaron códigos secretos con sus abuelos para verificar identidad en emergencias telefónicas. Nietos comenzaron a llamar regularmente a sus abuelos para mantener comunicación que impidiera estafas futuras.
Doña Carmen Rodríguez, quien había intentado suicidarse después de ser estafada, se recuperó completamente y se convirtió en activista contra estos crímenes. Ricardo me quitó mi dinero, pero el presidente Petro me devolvió mi dignidad, declara en entrevistas. Un año después del arresto, investigaciones adicionales revelaron que el método de Ricardo había sido copiado por 12 grupos criminales adicionales en diferentes ciudades. La exposición pública del caso había servido como advertencia, pero también como manual de instrucciones para otros delincuentes. El caso Ricardo Vega nos enseñó que cuando exponemos métodos criminales públicamente, también tenemos que estar preparados para perseguir a imitadores, reflexionó Petro durante el primer aniversario de la operación. La Fiscalía creó una unidad especializada en crímenes contra tercera edad, que ha procesado 89 casos adicionales de estafas similares, todas inspiradas en el método original de Ricardo, pero adaptadas a diferentes regiones del país. Ricardo Vega permanece en prisión cumpliendo su sentencia de 25 años. Los psicólogos penitenciarios reportan que ha desarrollado depresión severa al enfrentar la magnitud del trauma que causó a 127 familias, pero nunca ha logrado expresar remordimiento genuino. Ricardo entiende intelectualmente que hizo daño, explica su psicólogo, pero no puede procesar emocionalmente el sufrimiento que causó porque su personalidad carece de la capacidad de empatía necesaria. Mercedes Urrutia, ahora de 82 años, vive tranquila sabiendo que su experiencia sirvió para proteger a miles de otros abuelos. Mi sufrimiento valió la pena si evitó que otros ancianos pasaran por el mismo tormento. La historia de Ricardo Vega se convirtió en una lección permanente sobre cómo los criminales pueden transformar el amor familiar en una herramienta de destrucción, pero también sobre cómo la justicia puede ser personal y presidencial cuando se trata de proteger a los más vulnerables. El legado más importante del caso fue cultural. Colombia desarrolló una conciencia nacional sobre la necesidad de proteger a sus ancianos, no solo física, sino emocionalmente. La frase «verifica antes de transferir» se convirtió en un lema nacional que salvó a miles de familias de estafas posteriores. Petro había convertido la victimización de su propia madre en una cruzada nacional que protegió a toda una generación de abuelos colombianos, demostrando que cuando los líderes hacen de la justicia algo personal, la justicia se vuelve más poderosa para todos. ¿Has recibido alguna vez llamadas sospechosas fingiendo ser familiares en emergencia? Comparte esta historia para que más abuelos aprendan a protegerse contra estafadores telefónicos y comenta qué códigos secretos usas con tu familia para verificar identidades en emergencias.